El último testigo, mi nombre es Dr. Samuel Torres y soy psiquiatra forense especializado en casos de trauma naval. En mis 30 años de carrera he tratado a marineros que sobrevivieron naufragios, ataques piratas y tormentas que destrozaron flotas enteras. Pero nunca, en toda mi experiencia profesional, había encontrado algo como lo que le sucedió al marinero Elías Mendoza. Lo que estoy a punto de compartir no está en ningún registro oficial. La Marina Mexicana lo clasificó como episodio psicótico colectivo inducido por aislamiento prolongado. Pero yo estuve ahí. Entrevisté a cada superviviente. Leí los diarios de bitácora. Y escuché las grabaciones. Dios me perdone. Escuché las grabaciones. Esta es la historia de la canción de Cuna del Mar. Una melodía tan antigua como el océano mismo, tan hermosa como letal, y tan real como el miedo que siento al escribir cada palabra. Si decides continuar leyendo, recuerda esto. Hay sonidos que nunca deberían ser escuchados. Hay verdades que la mente humana no está preparada para procesar. Y hay profundidades en el océano donde habitan cosas que deberían permanecer olvidadas. Pero ya es demasiado tarde para advertencias. La canción ya comenzó. Parte B. Los susurros de las profundidades. Capítulo 1. El Pacífico. No tan pacífico era octubre de 2023. El carguero Estrella del Pacífico navegaba su ruta habitual entre Manzanillo, México, y las Islas Marquesas en la Polinesia Francesa. Una travesía que Elías Mendoza había realizado docenas de veces en sus 25 años como marinero. Elías era lo que en el oficio llamamos un lobo de mar de verdad. A sus 52 años había sobrevivido a 3 huracanes, un incendio a bordo y una colisión con un contenedor a la deriva que casi parte su barco en dos. Su reputación era impecable. Sereno bajo presión, meticuloso en sus turnos de guardia y respetado tanto por capitanes como por tripulaciones novatas. Elías era el tipo de hombre que querías a tu lado cuando las cosas se ponían feas, me diría después el capitán Rodrigo Vargas. Nunca lo vi perder la calma, ni una sola vez en 10 años navegando juntos. Por eso lo que pasó fue tan incomprensible. El 15 de octubre, el Estrella del Pacífico se encontraba a aproximadamente 2.400 kilómetros de cualquier masa de tierra significativa. Estaban en lo que los marineros llaman el desierto azul, esa vasta extensión del Pacífico donde no hay nada excepto agua, cielo y el silencio opresivo de estar completamente aislado de la civilización. Era el turno de guardia de Elías, 2:00 a.m. a 6:00 a.m., las horas más silenciosas, cuando el mundo parece suspendido entre la noche y la mañana, cuando hasta el rugido constante de los motores del barco se convierte en un zumbido hipnótico que adormece los sentidos, según su diario personal, que la Marina me permitió revisar bajo estricta confidencialidad. Todo comenzó con un detalle tan sutil que Elías, inicialmente, lo descartó como simple fatiga. Noche despejada, mar en calma, viento noroeste a 8 nudos, todo normal, excepto hay un sonido apenas perceptible, como un zumbido muy lejano, probablemente los motores. Necesito café. Ese fue el primer registro. Capítulo 2. El sonido. Que no debería existir. Durante los siguientes 40 minutos, Elías no volvió a mencionar el sonido en su bitácora. Realizó sus rondas habituales, verificó los instrumentos de navegación y reportó condiciones normales al puente de mando, pero a las 3:31 a.m. apareció otra entrada. Esta vez el tono era diferente. El sonido no son los motores. Viene de afuera, del agua. ¿Es como música? No, no exactamente música. Es más orgánico que eso. Como si el océano mismo estuviera cantando. Esto es ridículo. Necesito dormir cuando termine mi turno. Ricardo Fuentes, el segundo oficial que compartía el turno con Elías esa noche, me confirmó que notó el cambio en su compañero alrededor de esa hora. Elías se quedó inmóvil, me dijo Ricardo durante nuestra entrevista en el hospital psiquiátrico donde todavía está internado. Sus manos temblaban mientras hablaba. Estaba en la proa, mirando al mar. Yo estaba en el puente, pero lo veía a través del vidrio. Su postura era como si estuviera escuchando algo, muy concentrado, casi hambriento por escuchar más. ¿Le preguntaste qué estaba haciendo? Pregunté. Sí. Bajé y caminé hasta donde estaba. Le toqué el hombro. Casi salta del susto. Me miró como si acabara de despertar de un sueño. Le pregunté si estaba bien. ¿Qué dijo? Ricardo cerró los ojos. Incluso meses después, el recuerdo lo perturbaba visiblemente. Dijo, Ricardo, ¿puedes oírlo? Es lo más hermoso que he escuchado en mi vida. Yo no oía nada. Solo el mar, el viento, los motores. Se lo dije. Él solo sonrió y volvió a mirar al agua. Está ahí, susurró, justo debajo de nosotros, cantando. La siguiente entrada en el diario de Elías fue a las 4:15 a.m. No es mi imaginación. El sonido es real. Es una melodía. Antigua. Tan antigua que puedo sentir su edad en mis huesos. No puedo describirla con palabras. Es como si estuviera compuesta de frecuencias que no deberían ser audibles para humanos, pero de alguna manera lo son. Me llama.
Me quiere. Las últimas 2 palabras estaban subrayadas 3 veces. Parte 2. El primer abrazo de la sirena. Capítulo 3. La belleza que destruye a las 5:00 am. Elías cometió la primera de muchas infracciones graves contra los protocolos de seguridad del barco. Apagó el radar de proximidad. Cuando el capitán Vargas lo descubrió durante la revisión matinal de sistemas, confrontó a Elías inmediatamente. Le pregunté por qué demonios había desconectado uno de nuestros sistemas de seguridad más críticos en medio del océano, me contó Vargas. Elías me miró, y juro por Dios, doctor, sus ojos estaban diferentes, más brillantes, casi febriles. Me dijo, interfería con la canción. El ruido electrónico la distorsionaba. Necesito oírla con claridad. Vargas suspendió a Elías del siguiente turno y lo envió a descansar. Pero cuando el capitán fue a revisar el camarote de Elías a las 11:00 am, lo encontró vacío. Lo hallaron 2 horas después, en la cubierta de carga, en el punto más bajo del barco, con la cabeza presionada contra el casco metálico. Estaba como en trance, me dijo Miguel Ortiz, el ingeniero que lo encontró. Tenía los ojos cerrados, una mano contra el metal y movía los labios. Al principio pensé que estaba rezando, pero cuando me acerqué escuché lo que decía. ¿Qué decía? Miguel tragó saliva. Estaba tarareando, tratando de replicar algo. Una melodía compleja, llena de notas que subían y bajaban en patrones que no tenían sentido musical. Y lloraba mientras lo hacía. No de tristeza, de éxtasis. Como si estuviera experimentando la cosa más hermosa del universo. Cuando intentaron mover a Elías, se resistió violentamente. Se necesitaron 3 hombres para separarlo del casco. Durante todo el forcejeo gritaba, «Déjenme escuchar, déjenme escuchar, me está enseñando, me está mostrando». Lo sedaron y lo encerraron en la enfermería, pero el daño ya estaba hecho, porque esa noche otros 4 tripulantes reportaron escuchar algo extraño viniendo del océano. Capítulo 4. La infección silenciosa a él. Dr. Paulo Méndez, el médico de a bordo, escribió en su reporte médico. Paciente Elías Mendoza presenta signos de psicosis aguda, alucinaciones auditivas persistentes. Describe escuchar una canción proveniente del océano que nadie más puede percibir. Comportamiento obsesivo-compulsivo centrado en escuchar y replicar dicha canción. Recomiendo evacuación médica de emergencia al puerto más cercano. El capitán Vargas consideró la recomendación, pero el puerto más cercano estaba a 5 días de navegación. Y algo más preocupante comenzaba a suceder. La canción se estaba extendiendo. La noche del 16 de octubre, el marinero joven Carlos Ruiz, solo 22 años, en su segunda travesía oceánica, tocó la puerta de la enfermería a las 13:00 am. «Doctor», le dijo a Méndez, «creo que estoy volviéndome loco como Elías, porque yo también la escucho». Para el amanecer del 17 de octubre, 7 tripulantes de los 20 a bordo reportaban escuchar la melodía, y todos describían lo mismo. «Es como una canción de cuna», me dijo después Ana Martínez, la única mujer a bordo, ingeniera de sistemas, pero no en el sentido maternal y reconfortante. Es una canción de cuna en el sentido de olvido, como si te estuviera cantando para que duermas, para siempre. Y la parte más aterradora es que quieres dejarte llevar. Los testimonios eran consistentes y perturbadores. La melodía era compleja pero repetitiva, parecía venir de las profundidades directamente debajo del barco. Era más fuerte de noche que de... Ya producía una sensación de nostalgia por algo que nunca habías conocido, generaba un deseo irresistible de sumergirse en el agua. Era como si la canción estuviera dentro de mi cabeza y fuera de ella al mismo tiempo, explicó Ricardo Fuentes, como si siempre hubiera estado ahí, esperando que yo la notara. Y una vez que la escuchas, no puedes dejar de escucharla. Incluso cuando no está sonando, la escuchas en tu memoria. Te persigue. El doctor Méndez, desesperado por encontrar una explicación racional, teorizó sobre posibles causas: alucinación colectiva inducida por monotonía, envenenamiento por monóxido de carbono, algún patógeno desconocido. Verificó todos los sistemas, hizo análisis de sangre, revisó la ventilación, el agua potable, la comida. Todo estaba normal, excepto que cada noche más personas escuchaban la canción. Parte 3. Los ecos embrujados. Capítulo 5. El descenso a la locura. Para el 18 de octubre. 14 de los 20 tripulantes escuchaban la melodía, y su comportamiento se volvió cada vez más errático. Comenzaron a agruparse en diferentes partes del barco, siempre en los puntos más bajos, más cercanos al agua. Presionaban sus oídos contra el casco metálico. Se negaban a usar protección auditiva. Dejaban de realizar sus tareas. El capitán Vargas intentó mantener el orden, pero era como tratar de controlar un culto, porque eso es en lo que se había convertido. Un culto dedicado a la canción. Lo más perturbador era que todos describían escuchar algo ligeramente diferente. Para Elías, era una melodía compleja en lo que describía como escalas imposibles.
intervalos musicales que no existen en ninguna tradición musical humana conocida. Para Carlos Ruiz, era como si 1000 voces cantaran al unísono, pero cada una en un idioma diferente. Y de alguna manera entendía a todos. Para Ana Martínez era matemática, pura matemática traducida a sonido. Ecuaciones que se cantaban a sí mismas. El doctor Méndez, quien aún no había sucumbido a la influencia de la canción, documentó meticulosamente cada descripción. Su teoría evolucionó. Hipótesis. No estamos lidiando con un fenómeno auditivo externo, sino con algo que interactúa directamente con la corteza auditiva del cerebro. Cada persona interpreta la señal según su propia neurología y experiencias. Pero la fuente es real. La noche del 18 de octubre, Elías escapó de la enfermería. Lo encontraron en el mástil de comunicaciones, desnudo, con cables enrollados alrededor de su cuerpo, tratando de sintonizar su cuerpo con la frecuencia de la canción. Cuando lo bajaron, nuevamente por la fuerza, tenía quemaduras eléctricas en brazos y pecho, pero sonreía. La escuché con claridad. Susurraba una y otra vez, sin interferencias, pura, y me reveló algo, un secreto, sobre nosotros, sobre por qué existimos. ¿Qué secreto?, preguntó el capitán Vargas. Elías lo miró con ojos que ya no parecían completamente humanos, que nunca tuvimos que existir, que somos solo ecos de algo que se ahogó hace mucho tiempo. ¿Y la canción? La canción quiere llevarnos de vuelta a casa, al silencio. Capítulo 6. La primera muerte. La madrugada del 19 de octubre cambió todo. Carlos Ruiz, el joven marinero de 22 años, desapareció. Su cama estaba vacía. Su ropa estaba doblada perfectamente sobre su litera. Y sobre la almohada había una nota escrita en una caligrafía temblorosa. Ya no puedo resistir más. La canción me promete paz. Me promete comprensión. Me promete un lugar donde finalmente perteneceré. Sé que está bajo el agua. Sé que debo ir allí. No me busquen. Donde voy, ustedes no pueden seguir. Aún no, pero pronto todos iremos. Buscaron por todo el barco durante 2 horas. No había rastro de Carlos, hasta que alguien notó que faltaba uno de los chalecos salvavidas, que la escalera de acceso al agua en el costado del barco estaba mojada. Había huellas húmedas que subían desde el mar y luego bajaban de nuevo. «Es imposible», dijo el capitán Vargas cuando me contó esto. Carlos no subió por esa escalera. Nadie vio ni escuchó nada, y el mar estaba a varios metros debajo de la cubierta. No hay forma de que pudiera haber saltado, a menos que ¿qué?, pregunté. Vargas me miró con ojos atormentados. A menos que algo lo ayudara. Algo desde el agua, algo que lo atrajo. Revisaron las cámaras de seguridad. Las grabaciones de esa noche mostraban algo que hizo que varios tripulantes se negaran a volver a hacer guardia nocturna. A las 3:33 am, Carlos apareció en cubierta. Caminaba lentamente hacia la borda, como sonámbulo. Se detuvo en el borde. Se quedó ahí parado durante exactamente 3 minutos. Y entonces, claramente visible en la grabación, se inclinó sobre la borda. No como alguien que va a saltar, sino como alguien que está siendo jalado. Sus pies se levantaron del suelo. Su cuerpo se suspendió horizontalmente en el aire por un momento imposible. Y luego desapareció sobre el borde. No hubo chapuzón audible. No hubo grito. Solo silencio. Rebobinamos esa parte docenas de veces, me dijo Ana Martínez, tratando de entender qué vimos. Y cada vez que la veíamos notábamos algo nuevo. Algo en el agua. Una sombra. O tal vez muchas sombras. Moviéndose justo debajo de la superficie. Esperando. Encontraron el chaleco salvavidas de Carlos flotando a 100 metros del barco. Estaba desgarrado, como si algo con garras lo hubiera arrancado violentamente. No encontraron el cuerpo. Parte 4. Revelando los secretos del océano, capítulo 7. Lo que dicen los antiguos con un tripulante muerto o desaparecido. El capitán Vargas declaró emergencia y ordenó regresar al puerto más cercano a máxima velocidad. Pero incluso eso llevaría 3 días. 3 días durante los cuales la canción solo se volvió más fuerte. El doctor Méndez, en un esfuerzo desesperado por entender lo que estaba sucediendo, comenzó a investigar en la limitada biblioteca digital del barco. Buscó referencias históricas a fenómenos similares. Lo que encontró lo perturbó profundamente. Hay docenas de relatos, me dijo durante nuestra entrevista. Méndez fue uno de los 6 tripulantes que nunca escuchó la canción. A lo largo de toda la historia humana, en todas las culturas marítimas. Diferentes nombres, diferentes interpretaciones, pero el mismo fenómeno básico. Me mostró sus notas. Había compilado una lista inquietante. Polinesia. Los ancianos hawaianos hablan de Ka-Leo o Kekai, la voz del mar. Una canción que emerge de las profundidades durante noches sin luna, que atrae a los pescadores a las aguas. Aquellos que la escuchan quedan marcados y eventualmente se entregan al océano, Grecia antigua. La
Las sirenas de la mitología griega no eran hermosas mujeres con cola de pez. Los textos originales las describían como criaturas que cantaban una canción de conocimiento prohibido, que revelaba verdades que la mente humana no podía procesar sin enloquecer. Japón. El folclore japonés habla de Ningyo, pero hay historias más antiguas sobre Umi no Komoriuta, la canción de cuna del mar. Según leyendas de pescadores, es cantada por algo muy antiguo que habita en las partes más profundas del Pacífico, culturas nórdicas. Los vikingos tenían leyendas sobre Hafgir, no solo el remolino, sino la canción que lo acompañaba. Marineros reportaban escuchar una melodía hipnótica antes de que sus barcos fueran absorbidos por vórtices imposibles. México prehispánico. Los mayas tenían mitos sobre Xibalbá, cantos del inframundo que emergían del mar durante eventos celestiales específicos. Aquellos que los escuchaban eran llamados de vuelta a las aguas primordiales. Pero aquí está lo más perturbador, continuó Méndez. Todos estos relatos comparten detalles específicos. La canción es más fuerte durante ciertas fases lunares, afecta solo a algunos individuos, produce un cambio psicológico progresivo y siempre termina con las personas entrando voluntariamente al agua. ¿Qué crees que es? Le pregunté. Méndez sacudió la cabeza. Al principio busqué explicaciones científicas. Infrasonido. Frecuencias por debajo del rango audible humano que pueden causar ansiedad y alucinaciones. Ciertas ballenas producen infrasonido. Pero esto es diferente. Es estructurado, intencional. Y su efecto es demasiado consistente, demasiado específico. Hizo una pausa, como si no estuviera seguro de continuar. Diga lo que está pensando. Doctor, lo instó. Creo que es comunicación, dijo finalmente. No en el sentido que entendemos la comunicación, pero algo está tratando de llamarnos. Y algunos de nosotros pueden escuchar la llamada. Elías, Carlos, los otros. No están locos, están sintonizados con algo que siempre ha estado ahí, esperando que evolucionáramos lo suficiente para percibirlo. Capítulo 8. La grabación. La noche del 20 de octubre, Elías le pidió al capitán Vargas un favor. Necesito grabar la canción, dijo. Ustedes no pueden oírla, pero está ahí. Y si puedo grabarla, tal vez podamos analizarla, entenderla, encontrar una forma de resistir. Vargas dudó. Pero en ese punto estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Le dio a Elías acceso al equipo de grabación de alta sensibilidad del barco, el mismo que usaban para detectar ballenas y otros mamíferos marinos. Elías pasó 6 horas esa noche en cubierta, con los audífonos conectados al hidrófono sumergido profundamente bajo el barco. Lo que grabó cambió todo. Cuando Méndez y Vargas escucharon la grabación a la mañana siguiente, con Elías inconsciente por agotamiento, quedaron paralizados. «No, deberíamos poder escuchar esto», susurró Méndez. La grabación mostraba algo imposible. Frecuencias normales. Solo se escuchaba el sonido habitual del océano, el movimiento del agua, el motor distante del barco, ocasionalmente un clic de delfines o el canto lejano de ballenas. Pero cuando aumentaron la sensibilidad y ajustaron los filtros, apareció una señal estructurada, compleja, repetitiva pero con variaciones sutiles y definitivamente no natural. Es como código, dijo Ana Martínez, quien tenía formación en sistemas de comunicación. Hay patrones, repeticiones con modificaciones incrementales. Es información. Información codificada en sonido. Lo más perturbador era la frecuencia fundamental. Oscilaba en un rango que teóricamente está por debajo del umbral de audición humana, pero de alguna manera, algunos miembros de la tripulación podían percibirla. Es como si estuviera diseñada para resonar con algo específico en el cerebro humano, teorizó Méndez. No con el oído, sino directamente con la corteza auditiva. Tal vez incluso más profundo, con partes más primitivas del cerebro. Decidieron no compartir esta información con el resto de la tripulación. No querían provocar más pánico, pero esa decisión fue inútil, porque esa noche la canción cambió. Se volvió más agresiva. Parte 5. La canción eterna. Capítulo 9. El llamado masivo. La madrugada del 21 de octubre, todos los que habían escuchado la canción, ahora 16 de los 19 tripulantes restantes, se despertaron. Simultáneamente, a las 3:33, ámputos se levantaron de sus camas como sonámbulos y caminaron hacia cubierta, los 3 que no escuchaban la canción. Méndez, Vargas y el ingeniero jefe Luis Moreno los siguieron. Aterrorizados, los 16 se agruparon en la proa del barco, mirando al agua, completamente inmóviles. ¿En perfecto silencio? ¿Qué están haciendo?, susurró Vargas. Escuchando, respondió Elías sin voltear. Su voz sonaba extraña, múltiple, como si varias personas hablaran al unísono. Está más cerca ahora, mucho más cerca. Y finalmente entiendo. ¿Entiendes qué? Elías se volteó. Sus ojos habían cambiado. El blanco tenía un tinte azulado, y sus pupilas estaban demasiado dilatadas, consumiendo casi todo el iris.
¿Por qué cantamos canciones de cuna a los niños?, dijo con esa voz inquietantemente múltiple. No es para consolarlos, es para prepararlos, para recordarles a nivel subconsciente lo que somos realmente. ¿De dónde venimos? El océano primordial, el silencio perfecto antes del pensamiento. Y la canción es el llamado de vuelta. Al fin de todas las cosas. Al principio de todas las cosas. Elías, estás enfermo, dijo Méndez. Necesitas tratamiento, Elías sonrió. Y su sonrisa era ron. Los músculos de su cara se movían de forma que no deberían. No estoy enfermo, doctor. Estoy despierto. Verdaderamente despierto por primera vez en mi vida. Y pronto todos lo estarán. Se volteó hacia el mar. Los otros 16 imitaron el movimiento perfectamente sincronizado. Ya viene, dijeron todos al unísono. Nuestra madre, nuestra creadora, la que canta en las profundidades, viene a reclamarnos. Y entonces, como respondiendo a sus palabras, el mar comenzó a brillar. Capítulo 10. Lo que surgió de las profundidades fosforescencia. Eso fue lo primero que pensó Vargas. Plancton bioluminiscente agitado por corrientes submarinas. Pero la luz era demasiado brillante, demasiado estructurada, y se movía con propósito. Ascendía desde las profundidades directamente debajo del barco, como si algo enorme y brillante estuviera subiendo desde el abismo. Dios santo, susurró Luis Moreno. ¿Y qué es eso? La luz se intensificó. El agua comenzó a agitarse, no violentamente, sino rítmicamente, como respirando. Y entonces vieron la forma, o más bien, intentaron verla, porque lo que emergió de las profundidades desafiaba la comprensión visual. Era como si su cerebro se negara a procesar lo que los ojos estaban viendo. Era grande, inmensa, tal vez del tamaño del barco mismo, o más grande, pero su forma era fluida, cambiaba constantemente. A veces parecía tener tentáculos, a veces parecía ser solo una masa amorfa, a veces parecía casi humanoide, con extremidades que podrían ser brazos o aletas o algo entre ambos. Y brillaba, no con luz reflejada, sino con luminiscencia propia. Azul profundo, púrpura, verde, colores que no tenían nombre. Pero lo más aterrador no era su apariencia, era el sonido, porque ahora todos podían escucharlo. Incluso Méndez, Vargas y Moreno. La canción ya no era sutil, llenaba el aire, llenaba sus cabezas. Era ensordecedora y silenciosa al mismo tiempo. Era hermosa y aterradora. Era todo y nada, y tenía palabras no en español, no en ningún idioma humano. Pero de alguna manera todos la entendían, hijos del agua. Eco de mis sueños. Regreso por ustedes, como prometí a Seones, cuando sus primeros ancestros emergieron de mi vientre. Les di conciencia, les di forma. Los dejé caminar en tierra, pero siempre con la promesa de que regresarían a la paz, al silencio, al sueño sin sueños. Vengan, vengan a casa. Los 16 que habían escuchado la canción desde el principio comenzaron a caminar hacia la borda, lentamente, en perfecta sincronización, como marionetas controladas por hilos invisibles. ¡No!, gritó Vargas. ¡Deténganse! Pero no se detuvieron. Elías fue el primero en llegar a la borda. Se subió, miró hacia atrás una última vez. Sus ojos brillaban con esa misma luz azulada que emanaba de la cosa en el agua. No tengan miedo, dijo con voz serena. Esto no es muerte, es regresar. Finalmente, después de millones de años, regresamos. Y se dejó caer. No hubo chapuzón. El agua se abrió para recibirlo. Se cerró sobre él suavemente. Como un abrazo, los otros siguieron, uno tras otro, calmadamente. Voluntariamente. Ana Martínez fue la última. Se detuvo en la borda. Por un momento su expresión cambió, como si estuviera luchando contra algo. Sus ojos se aclararon brevemente. Doctor Méndez, dijo con voz temblorosa, por favor, dígales a nuestras familias que... Pero no pudo terminar. Sus ojos se oscurecieron de nuevo. Sonrió y saltó. 16 personas entraron al agua esa noche y el mar brillante las recibió a todas.